Hechos capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era aquel que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciéndole a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Oremos. Señor, permite que tu Santo Espíritu hable a nuestros espíritus este día, y que tu palabra cobre vida dentro de nosotros, por su poder y por su acción en medio de nosotros. Amén. El capítulo 3 registra para nosotros el segundo sermón de Pedro. Es un sermón bien interesante y podemos aprender mucho si miramos detenidamente.
Es interesante escuchar estos mensajes de Pedro porque son mensajes relativamente simples, especialmente nosotros que vivimos en una era de lo complicado. Han pasado más de 2000 años y hemos acumulado encima nuestros mensajes. Y para nosotros, entre más complicado, más profundo creemos que es. ¿Cómo transmitiríamos el Evangelio hoy en día sin estas complicaciones? Por eso es que es refrescante escuchar a Pedro. Él no sintió la necesidad de exponer el Evangelio a la sombra de muchas doctrinas oscuras o acertijos teológicos. Cada vez que hablamos sobre el Evangelio, nosotros sentimos la urgencia de decirles a los demás lo que el Evangelio no es, en lugar de ofrecer una sencilla muestra de lo que sí es. Algunos de ustedes vienen de tal o cual creencia. Hemos recibido algunas creencias hasta extrañas, podríamos decir. El cristianismo es tan confuso hoy en día que se hace necesario muchas veces explicar de dónde venimos para poder entrar al mensaje de Jesucristo. Pedro explica que esto es solo acerca de Jesús y crucificado. ¿Entiendes? Que resucitó y volvió a la vida. Nos relató el apóstol Lucas que Pedro y Juan subían al templo a la hora 9. Son las 3 de la tarde de nuestro horario, porque los judíos comienzan su día a las 6 de la mañana nuestra. La 9 es, por tanto, las 3 de la tarde. Los judíos que escuchaban este mensaje eran tan religiosos que se reunían 3 veces al día. La 9 es la tercera hora de oración del día. Tenían 3 reuniones en el templo, a las 9 de la mañana, a las 12 meridiano y a las 3 p.m. Los rabinos, por cierto, consideraron estos 3 horarios como establecidos por Abraham, Isaac y Jacob. Que esto sea cierto o no, no lo sé. Y en realidad no es importante ahora, sino que ellos lo creyeran así. Lo cual demuestra que esta multitud reunida aquí en este capítulo de los Hechos de los Apóstoles nos aclara a todos nosotros con quién está por hablar Pedro. Es una multitud religiosa, pero que también es dura. Yo no me siento bien hablando con multitudes religiosas. Preferiría mucho más hablar con gente que no conoce acerca de Jesús y que están escuchando el Evangelio por primera vez. Preferiría un grupo completamente pagano. Sí, prefiero un grupo de totales paganos que gente religiosa. Es muy difícil hablar con personas que sienten la necesidad de defender su religión. Esta de Pedro es una multitud devotamente religiosa. Nosotros también vivimos en una sociedad muy religiosa. No dije una sociedad cristiana. Quisiera creer que somos una sociedad de personas que amamos a Jesús, nada más. Lo que hacemos particularmente para comenzar la conversación acerca de Dios o para sentar las bases de nuestra intervención, francamente, es porque vivimos en medio de una sociedad religiosa, dedicada a prácticas espirituales que son muy fuertes. Las personas tienen creencias fuertes en cuanto a cosas espirituales. Su propia idea de Dios, por ejemplo. No saben por qué creen eso, pero es lo que creen. Y a veces ni ellos mismos lo entienden. O no les importa que sus creencias no tengan base. Simplemente responderán que ellos creen en eso. No saben por qué. Pero es lo que creen acerca de Dios, de la Biblia, de la iglesia. Todos creemos en cosas porque están establecidas para nosotros en la palabra de Dios. Pero la gente cree en muchas cosas. De hecho, somos muy religiosos y devotos a nuestras creencias hoy en día. La gente religiosa así no escucha muy bien. Y para ser honestos, es interesante que Dios en este pasaje movió a Pedro a testificar a personas religiosas usando este milagro. Dios puede hacer lo que le parezca, pero he aprendido
que cuando estás en medio de religiosos, todos sentimos la tentación de dejar las cosas como están. Nos decimos, déjalo. Esa persona ora 3 veces al día y es muy religiosa de acuerdo a su religión. Déjala como está. No la molestes. Lo que parece habérsenos olvidado es que la gente puede ser muy religiosa y aún así estar en camino al infierno. ¿Cuántas personas conoces tú que se reúnan 3 veces cada día para orar? Yo no conozco a nadie así. Pedro se encuentra frente a una multitud difícil. Son religiosos y posiblemente tú dirías, no, mejor no digo nada. No escogería hablar con personas religiosas sobre lo que creen equivocadamente, porque ninguno de nosotros escuchará. No fuimos formados de esta manera. Sin embargo, en este pasaje, Dios por su Espíritu está impulsando a Pedro a testificar a personas religiosas a través de este milagro. Quizás digas en tu corazón, yo mismo no oro 3 veces. Así que están bien, dejémoslos en paz. Hey, Dios te bendiga. Voy a buscarme gente que sí necesita oír acerca de Jesús. Pero ¿sabes que hay una cosa que hemos aprendido de la Biblia? No importa cuán religiosa una persona, aún así pueden ir camino a su perdición. Puede que estas personas religiosas vivan en la oscuridad de sus mentes. Aunque sean religiosas, no sirvió para nada. Mientras podemos verlos y pensar, ellos están bien. Dios te dice, no, ellos necesitan ser salvos. ¿Que por qué cuesta tanto alcanzar a personas religiosas? Porque la religión nos convence a todos de que andamos bien. ¿Qué es la religión? Es la idea de que el hombre es capaz de llegar alto y encontrar a Dios. Así es para mí la religión. La persona encuentra en ella la forma que se acomoda a él o ella para llegar a Dios. Ellos están convencidos de que si hacen ciertas cosas buenas, encontrarán a su Dios. De hecho, la religión nos obsesiona con hacer cosas, con crear nuevas reglas y pautas y principios a seguir. Cuantas más reglas y pautas, más atractivo es para las personas que son religiosas. Así es como se debe hacer, se dicen ellos. Son personas muy orientadas a hacer, gravitando hacia la religión por parte de personas orientadas a hacer más cosas. Ellos creen que lo que hacen les convierte en personas aceptables a Dios. Yo oro 3 veces al día. Esto es lo que hago yo. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo tú por Dios? Cuanto más religioso, menos necesita de un Salvador. La gente que toca a tu puerta sin conocerte, ¿crees que lo hace por amor o porque sienten que deben hacerlo para ganarse el cielo? Solo ellos lo saben. Claro que hay cristianos sinceros que acostumbran ir de casa en casa tocando las puertas, pero la mayoría que hacen cosas así se han montado en una pista de hacer cosas. Están en una pista del desempeño con Dios. Y lo que hacen es más porque son religiosos. Son religiosos salvándose a sí mismos al hacerlo. Sí, eso es la religión. Se trata de hacer. ¿Y tú? ¿Y yo? Pues creo que no. Pues aprendí que no puedo hacer nada para ser salvo. Pedro y Juan iban al templo y algunos quizás se confundan al leer esto, ver que los primeros cristianos continuaron alabando a Dios hombro a hombro con sus conciudadanos judíos. Hay quienes han tratado de deducir cosas de eso. Si la primera iglesia iba al templo, eso significa que hay que seguir la ley de Moisés. Pablo desacredita esta idea en su carta a los Gálatas, pero saben que allí no debería haber ninguna confusión del por qué seguían yendo al templo, después de saber lo que saben. Que Cristo es el cumplimiento de la ley, de los sacrificios y de la ofrenda por el pecado. Para los primeros cristianos no tenía ninguna complicación estar con sus seres queridos en el templo, aunque aún no fueran cristianos.
Debemos entender esto. Hoy han pasado más de 2000 años de separación entre el judaísmo y el cristianismo. Ellos no consideraban el cristianismo como una religión. Ellos se veían como judíos que conocen al Mesías. Eran simplemente judíos que creían que Jesús era su Mesías, tan largamente esperado. Fue más bien la religión la que separó a los cristianos del resto. La religión judía no aceptaría cristianos que no observaran el judaísmo. Los cristianos no pensaban en convertirlos, sino simplemente testificarles que Cristo era el Mesías de ambos. Para ellos, creer en Jesús estaba en completa armonía con todas las creencias anteriores. No se veían como un grupo separado. En el versículo 2 del capítulo 3 nos cuenta del paralítico sentado a la puerta. Este se posaba para pedir algo de la gente que venía al templo, conociendo que eran religiosos. Posiblemente iría las 3 veces diarias que había reunión y se colocaría en su mismo lugar de mendicidad a esperar dinero. Aquí vemos un ejemplo de la acción del Espíritu Santo. Pedro y Juan habían visto esto desde niños. Ellos no eran de los que daban limosna, sino quizá muchas veces fueron niños de la calle que pedían limosna. Pero esta vez algo diferente sucedería. Pedro fue detenido por el mendigo paralítico y algo especial pasó por el espíritu de Pedro. Algo que Dios quería hacer en esta situación normal que desde su juventud Pedro había visto muchas veces. El espíritu se movió dentro de Pedro y ellos cruzaron miradas con este hombre que sabía cómo manifestar que deseaba algo de ayuda. Y caminando frente a él dijeron: míranos. Míranos. Eso es lo que él hacía todo el día. Miraba quién podía ayudarle. Pero la frase implicaba algo más profundo. Míranos. Él fijó su mirada en Pedro, esperando lo de siempre. Sin embargo, el dinero no llegaría esta vez. No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿No tengo plata? Entonces quítate de en medio, porque yo no recibo ni cheques ni tarjetas de crédito. ¡Hacete humo! Pedro le tomó de la mano y le ayudó a erguirse derecho. Sus piernas comenzaron a sanar milagrosamente y de pronto estaba de pie frente a ellos. Entró luego al templo con ellos alabando a Dios. ¿Quién pudiera ver algo así, verdad? ¿A dónde se fue este poder? ¿Por qué no lo vemos más a menudo? Se cuenta esta historia que no sé si es verdad. En el siglo XIII, Tomás Aquino, un filósofo católico, vino a Roma para presentar sus respetos al Papa. Este le dio un tour por la ciudad y finalmente lo llevó a ver los tesoros de la iglesia, hermosos utensilios de oro y plata. Y finalmente el Papa dijo: ¿ves, hermano Tomás? La iglesia ya no dice que no tiene oro y plata. A lo que Aquino replicó: sí, Señor, y tampoco puede decir, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Siempre se perderá algo cuando los creyentes ponen su fe en otra cosa que no sea el sencillo poder del Espíritu Santo. Algo se pierde cuando perdemos atención del poder de Dios para cambiar las vidas. No me importa cuánto creas que lo que nos falta es dinero para crecer como iglesia. La solución es volver a recibir el poder del Espíritu de Dios. La gente sabía quién era este hombre. Lo conocían de todas las veces que estuvo afuera pidiendo. Su barullo hizo que la multitud supiera que algo había pasado. Esta respuesta es una de las trampas que viene con los milagros.
por un instante creemos que tuvimos algo que ver y comenzamos a vernos a nosotros mismos de forma diferente. El mendigo está asido a Pedro, agarrado a Pedro. La gente quiere saber qué fue lo que pasó. Las miradas de todos están sobre Pedro, el increíble sanador de hombres. Háblanos, háblanos, Pedro. Pedro está frente a una de las tentaciones mayores de la vida cristiana. Es cuando las obras de Dios hacen que la gente nos vea como especiales. La gente tiene esta tendencia de buscar a quién seguir, a quién admirar. Hay algo en los humanos que busca poner en pedestales a personas que admiran. La tentación de creernos especiales es el arma poderosa que Satanás usará cada vez que pueda. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Detengámonos aquí un momento. En el Evangelio de Mateo se registra la preparación de Pedro para lo que vendría. Pedro creía que él era especial. Cuando Jesús anunció que todos sus seguidores le dejarían después de aquella noche, Pedro, el que se creía especial, dijo: yo nunca me escandalizaré. Estos tal vez te fallen, yo no. Cristo le explicó a Pedro que él no solo le fallaría, sino que añadido a eso, le negaría 3 veces antes de que el gallo cantara. No, eso no pasará, pero pasó. Luego Pedro lloró amargamente por eso. Dios estaba preparándolo para el ministerio que Pedro llevaría adelante. Dios le preparaba en formas imposibles de entender, porque solo pueden ser entendidas a través del Espíritu Santo. Solo pueden ser discernidas con el Espíritu Santo. Cuando la gente quería adorar a Pedro como si fuera un Dios, cuando creían que era especial, ya Dios había comenzado su obra para que Pedro pudiera vivir con esto. Por lo que pasó la noche junto al mar, Pedro estaba listo para no dejarse adular ni engañar. Jesús es el especial. ¿Por qué nos miran a nosotros? ¿Por qué creen que esto sucedió por un poder nuestro o porque somos muy piadosos? ¿Cómo pueden creer que sucedió algo por causa nuestra? No, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Cristo, sí, Cristo es el autor de la vida. El milagro sucede porque Él es el autor de la vida. Si quieres ver algo así, debes recordar esto siempre. El milagro sucederá porque la vida está en Él, en Cristo. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por Él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pedro da todo el mérito a Jesús. No me miren a mí. Él es el Salvador, el autor de la vida. Yo solo soy un instrumento en sus manos, y el instrumento no tiene ninguna honra. Cuando alguien arregla un jardín, ¿a quién felicitas? ¿Al jardinero o al rastrillo? ¿Dónde queda el rastrillo después de arreglar el jardín? Y nadie se acordará de él
hasta que se necesite de nuevo. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pedro ahora lo entiende. Ellos no saben lo que hacen. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo tenía que padecer. Esta es otra área que los judíos no podían aceptar en sus mentes. ¿Por qué debería sufrir el Mesías? ¿No es más bien el Mesías un conquistador? Las Escrituras lo profetizaron, Isaías 53, Salmos 22 y aún muchos pasajes más lo testifican. Arrepentíos y convertíos. Pedro, esta es gente religiosa que ora 3 veces al día. ¿Cómo les dices que se arrepientan? Porque eso es lo que necesitan. Ahora vean cómo continúa. Para que sean borrados vuestros pecados. El término aquí para borrados es un poco diferente a nuestra manera de entender. Los papiros antiguos podían ser borrados por completo, porque la tinta no se adhería completamente al papiro. Una vez borrado del papiro, no quedaba señal alguna de que alguien había escrito algo en él. ¿Lo entiendes? Nuestro pecado ha sido borrado. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Los judíos veían a los profetas muy diferentemente de lo que lo vemos nosotros. Cuando apareció Juan el Bautista, enviaron un grupo para determinar si él era el Mesías. Luego le preguntaron: ¿eres tú el profeta? ¿Cuál profeta? Bien, es aquel del que habló Moisés. El profeta y el Mesías eran la misma persona. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Pedro lo atestiguó basado en las Escrituras que profetizaban la llegada de Jesucristo. La gente acostumbra proteger su doctrina sin importar las Escrituras. Jesús es el camino para ti tal vez. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Bendiciones, hermanos.